Mm. Hola, hola. Me toca quitar el fondo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Por favor, Marcela, Juan, por favor, me confirman si me escuchan en este momento para probar el sonido. Hola, hola, bienvenidos. Buenas tardes. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, Gracias. Listo, Juan, Marcela, súper bienvenidos. Vamos a dar 2 minutos de tiempo para que ingresen más personitas y arrancamos a las 6:02. Ya tenemos a nuestro invitado acá en la sala. Bienvenido. muchas gracias. Mm. Marcela, gracias por confirmar. Nos vamos a dar 2 minuticos más. Están a tiempo para invitar a otras personitas para que compartan el link, ¿vale? Esta charla de hoy es súper interesante porque muchas veces no sabemos algunos conceptos importantes a la hora de invertir y cometemos errores por falta de conocimiento. Entonces es importante que nos eduquemos en bienes raíces desde varios ángulos. Listo, 6:02. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar el día de hoy. Juan y Marcela y Leonardo, súper bienvenidos al conversatorio del día de hoy, en donde hablaremos sobre la falsa tradición. Mi nombre es Solange Galeano para las personas que aún no me conocen. Soy de Bogotá y radico en Paipa y me dedico precisamente a la comercialización de bienes raíces, principalmente pues aquí en Paipa. Tenemos como invitado el día de hoy al abogado, al doctor Leonardo Camargo, quien se encuentra ya en este momento en sala, quien nos va, mejor dicho, a ilustrar todo sobre este tema. No quiero quitarle más tiempo a él, entonces, doctor, bienvenido, muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación. Su tiempo es muy valioso y bueno, como te comenté, todo el auditorio, las personas que nos están viendo hoy en directo, pero pues esto va a quedar grabado para futuras personas que puedan ver este material que es muy valioso en nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias. Muy complacido de estar acá, de poderles eh, orientar un poco acerca sobre la falsa tradición, un aspecto muy importante en todo el tema de los bienes inmuebles. Em, entonces, pues nada, muchas gracias. Nuevamente agradecer el espacio, la oportunidad de poder transmitir algo de conocimiento a las personas que tienen interés en este tema. Entonces, pues bienvenidos a todos, a Juana, a Marcela y a alguien que se identifica con Portal 888. Muchas gracias. Vale, no, con mucho gusto. Miren, primero les voy a contar un poco quién soy yo. Mi nombre es Leonardo Camargo. Yo tengo 45 años de edad, soy separado, tengo 3 hijos, soy abogado y ejerzo el derecho hace más de 16 años. Mi oficina está ubicada en la ciudad de Sogamoso y dentro de los varios procesos que llevamos en esta oficina, pues tenemos muchos de pertenencia, que es el proceso que se deriva o que corresponde al que permite sanear la falsa tradición. Eso como contexto general. Soy egresado de la Universidad Católica de Colombia,
tengo una especialización en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana. Y pues insisto, estoy desarrollando mi actividad laboral en la ciudad de Sogamoso y pues en Boyacá en general. La justicia funciona hoy día de manera virtual, casi que al 100%. Eso permite que, a pesar de que estemos en una ciudad determinada, podamos litigar o llevar procesos a nivel nacional. Bueno, con esa introducción, bueno, yo tengo como una diapositiva muy pequeñita para presentarles y con base en ella, pues empezarles como a contar. Entonces la voy a poner en pantalla. Tal vez ahí ya la están viendo. Ya, Carco. Listo. Eh, entonces, ¿qué les puedo contar? Vamos como un poquito al origen. Tal vez todos lo sabemos y pues para los que no vamos a recordarlo. El Estado colombiano tiene una superintendencia que es la Superintendencia de Notariado y Registro. Esa superintendencia, entre otras cosas, se encarga de vigilar y de administrar, digamos, todas las notarías que hay en el país. Además, se encarga también de vigilar y es, digamos, que el jefe de las oficinas de registro de instrumentos públicos. En las oficinas de registro de instrumentos públicos se lleva como las anotaciones, como la hoja de vida, como el historial de todos los inmuebles que hay en el país. Las oficinas de registro de instrumentos públicos tienen unas ciudades a cargo, unas dependencias a cargo. Eso está sectorizado a nivel nacional. Por ejemplo, la oficina de Duitama tiene a cargo el registro de Paipa y de Tibasosa. La oficina de instrumentos públicos de Sogamoso tiene a cargo Sogamoso, Nopsa, Monguamgui y bueno, algunos otros sitios muy cercanos. Cuando uno compra un inmueble, el régimen de propiedad de los inmuebles tiene, digamos que unas particularidades. Dentro de esas particularidades está elevar la compraventa a escritura pública a través de cualquier notaría y esa notaría, pues lo que hace es generar un documento público, que es la escritura pública, la cual debe llevarse o remitirse o registrarse en la oficina de registro de instrumentos públicos que le corresponde. En esa oficina lo que hacen es tomar la escritura y el acto o la venta em, que está contenida en esa escritura, llevarla como a la hoja de vida, digamos, del inmueble que se prometió en venta. Entonces, cada inmueble en este país, llámese lote, casa, apartamento, finca, parqueadero, bueno, todos tienen un número de matrícula inmobiliaria y cada movimiento jurídico que haya con ese inmueble se registra en ese número de matrícula inmobiliaria. Entonces, hecha la escritura, lo que hay que hacer es ir a la oficina de registro de instrumentos públicos y registrarla. ¿Listo? En Colombia se necesita esa formalidad de estar inscrito en el registro, en la oficina de registro de instrumentos públicos. Es decir, si yo compro un apartamento, me hacen la escritura y no la llevo a la oficina de registro de instrumentos públicos, pues no voy a aparecer como dueño hasta que lleve esa escritura allá. Eso como contexto general y previo a lo que vamos a hablar. Bueno, entonces entrando un poco en materia en el tema de la falsa tradición, vamos a tratar de hacer una charla, digamos que un poco rápida y digamos que un poco amena, sin tanto término jurídico que de pronto a algunos, pues digamos que les puede no parecer tan amigable. La falsa tradición se da por varias razones. Quien compra en falsa tradición es porque verdaderamente no es el dueño. Es decir, si yo compro una finca que está en falsa tradición ya, pues yo la compro en falsa tradición. ¿Eso qué significa? Que no soy el verdadero propietario, ¿sí? La escritura que me hacen, porque si me van a hacer una escritura, no me vuelve titular del derecho de dominio. Es decir, no soy el propietario. Me da apenas la posesión del terreno, de la finca en este caso. La posesión me refiero a que soy la persona que estoy allí en ese predio, en esa finca, la ocupo, la exploto económicamente, de pronto barriendo los pastos, mando a arreglar la cerca, hago un mantenimiento correspondiente. Entonces, alguien que tenga un inmueble en posesión y que no es dueño
lo puede vender y lo que me está vendiendo es la posesión, no la titularidad, no el derecho de dominio del inmueble. En esa venta que él me hace a mí, ahí hay una falsa tradición. ¿En qué otros ejemplos o momentos o negocios se ve la falsa tradición? Por ejemplo, en la venta de derechos herenciales. Cualquier persona puede vender sus derechos herenciales. Voy a poner un ejemplo, creo que fácil, y es el siguiente. Mis padres viven, hoy día actualmente viven, y mi papá y mi mamá tienen una casa en Bogotá. Hoy que ellos están vivos, yo podría venderle mis derechos herenciales a cualquier persona, ¿sí? Puedo ofrecérselos, digamos, a Sol. Le digo, oye, te vendo mis derechos herenciales de una casa que hay en Bogotá, y lo que yo le hago a ella es venderle ese derecho, esa expectativa de lo que me pueda llegar a tocar a mí cuando mis padres fallezcan y haya una sucesión, o sea, cuando se materialice la herencia. Entonces yo le puedo hacer en ese ejemplo una escritura de venta a Sol por mis derechos herenciales. Esa escritura, como ya lo mencioné hace un rato, tiene que ir a la oficina de registro de instrumentos públicos y allá, en esa oficina, va a quedar la anotación de que yo le vendí a Sol en falsa tradición porque no soy el verdadero propietario, el propietario son mis padres, en este ejemplo que estoy dando, le vendí en falsa tradición mis derechos herenciales. Cuando mis padres fallezcan y se materialice la sucesión, se haga la sucesión, bien sea a través de una notaría o de un juzgado, pues ya se va, digamos que a materializar la venta en concreto y Sol va a pasar a ser propietaria al 100% de ese bien. Entonces, ahí también hay falsa tradición en ese ejemplo. Em, Particularmente en Boyacá hay muchos predios en falsa tradición, porque hace muchos años, digamos que no se tenía la buena costumbre de hacer las escrituras, de llevarlas al registro, pero las personas hacían negocio muchas veces de palabra, sin una escritura. Yo le compro a Juan Pérez me entrega la finca y empiezo yo a explotar la finca, a habitarla, a construirla, a hacerle mantenimiento, pero nunca hicimos papeles. Ahí, por ejemplo, hay una falsa tradición. Ahí yo estoy adquiriendo en falsa tradición. Entonces, ¿cómo se sanea, cómo se corrige la falsa tradición? Se hace a través de un proceso judicial. em, no hay situaciones jurídicas que se pueden solucionar a través de la vía judicial o a través de la vía notarial. Por ejemplo, los divorcios. En un divorcio, si la pareja que se está divorciando está de acuerdo, acude a la notaría y hace su trámite de divorcio. Si no están de acuerdo, acuden ante un juzgado, ante el juez, y hacen su trámite de divorcio. Y lo mismo pasa con las sucesiones. Este tema de la falsa tradición, del saneamiento de la falsa tradición, no se puede realizar ante una notaría. Este procedimiento únicamente se realiza ante un juzgado, ante los jueces de la República de Colombia. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué requisitos necesitamos para sanear la falsa tradición? Son varios, vamos a mencionar algunos para que los tengan presente. Primero que todo, ¿quién puede iniciar un proceso para sanear la falsa tradición? O mejor, vamos un poquito más atrás. ¿Cuál es el nombre del proceso a través del cual se sanea la falsa tradición? El nombre se le conoce como un proceso de pertenencia o un proceso de posesión, digamos que así se conoce comúnmente, pero el nombre jurídico correcto es un proceso para adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? Ese es el nombre jurídico, proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Les repito, el nombre común es un proceso de pertenencia o un proceso de posesión o un juicio de pertenencia o juicio de posesión, así lo conocen. Entonces, ¿quién está facultado para iniciar ese proceso? Pues la persona o las personas que están facultadas para iniciar ese proceso justamente es quien tiene la posesión del bien, quien ocupa físicamente el bien, quien está allí ocupando ese predio, en mi ejemplo, la finca, quien la ocupa, quien la habita, es quien puede iniciar esa acción. No otra persona, sino esa persona que la está ocupando. ¿Qué otros requisitos se necesitan? Que transcurra el tiempo, ¿sí? Yo no podría, en mi ejemplo, comprar en falsa tradición y al otro día ir e iniciar un proceso para que pretender sanearla.
se necesita el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Pues hay dos términos para esa situación. Uno es el de 5 años y otro es de 10 años. Entonces, ¿cómo saber o cuándo sé cuándo necesito 5 años o cuándo necesito 10? Pues la situación es, digamos que medianamente sencilla de establecer. Si yo tengo un documento que demuestre por qué llegué allí, cómo llegué allí, porque alguien me vendió, porque alguien me hizo una promesa de compraventa, ahí debo dejar pasar solamente 5 años. Si yo no tengo ningún documento que acredite como por qué llegué allí, pensemos en lo que pasaba hace muchos años, bueno, aún pasa, pero ya en menor proporción, cuando la gente invadía. La gente llega a un pedazo, se mete a un pedazo de tierra que nadie está ocupando, entonces una persona llega allí y pone una cerca y pareciera que es el dueño y se mete allí a esa finca, digamos. Cuando en ese ejemplo esa persona no tiene ningún documento que acredite por qué llegó allí. Entonces, en ese ejemplo, o en ese supuesto mejor, necesito que pasen 10 años. Y luego de estar haciendo posesión por 10 años, entonces ahí sí puedo iniciar la acción o el proceso para sanear la falsa tradición. ¿Qué también debemos como conocer de este tema? Yo puedo vender mi posesión, ¿sí? Entonces, entro yo al terreno porque lo estoy invadiendo y llevo 4 años, le vendo a Sol mi posesión, ¿sí? Ella me da una plata, yo le hago un documento de compraventa, donde le vendo mi posesión. Entonces, Sol, ahí empieza ella a ser la poseedora y empieza a ser ella la titular para iniciar ese proceso. En ese proceso, en esa demanda que inicie Sol, puede decirle al juez, puede sumar la posesión que yo llevaba, mejor dicho. Entonces, si en mi ejemplo yo llevaba 4 años, pues Sol ya entró con 4 años de tiempo, pues ganados para que le inicie el conteo de su propio término para iniciar la acción, ¿sí? Eso jurídicamente se llama una suma de posesiones. Entonces, digamos que es muy bueno porque pasa como les digo, yo le puedo vender a Sol, ya llevo 4 años y cuando ella me compra, pues ya lleva 4 años ganados del tiempo que debe estar allí para iniciar ese proceso. ¿Qué más debe tenerse en cuenta o qué más debe hacer la persona que pretende iniciar ese proceso? Em, Debe haber ejercido una posesión material, pública, pacífica e ininterrumpida. ¿Eso qué significa? La posesión material, pues claramente es que en efecto ocupa la finca, ¿sí? Está allí, hizo una casa o hizo un corral, o bueno, lo que sea, pero la ocupa físicamente. ¿Qué es pública? Pues digamos que no es escondida, ¿sí? Sino que todo el mundo, los vecinos la ven, la gente en la vereda la ve, a eso se refiere pública. Pacífica, el requisito de pacificidad tiene que ver con que no estoy yo, digamos, para decirlo en términos coloquiales, sacando a nadie a la fuerza, desplazando a nadie para yo entrar allí a ese terreno. A eso se refiere ese término. E ininterrumpida, pues tiene que ser que en todo un lapso, no, digamos, no es que estoy allí 2 meses y me fui un año y volví otros 4 meses y volví y me fui otros 6 meses. No, aquí tiene que ser de forma continua en el tiempo para que pueda yo iniciar esa acción. ¿Qué más debe hacer esa persona? Pues tiene que ejercer actos de señor y dueño, así lo dice la norma. ¿Qué significa ejercer actos de señor y dueño? Que quien está ejerciendo esa posesión, digamos que soy yo, debo hacer lo que el verdadero dueño haría, ¿sí? Yo sé que no soy el dueño, porque no estoy en la escritura, no estoy en el certificado de transmisión de libertad, o sea, no soy el dueño, pero yo debo realizar actos de señor y dueño. ¿Qué hace el verdadero dueño? Importantísimo en los procesos, pagar el impuesto, ¿sí? Quien no es dueño, pues no paga el impuesto, pero quien se cree dueño, se considera dueño, pues lo que hace es pagar el impuesto. ¿Qué más hace un verdadero dueño? Hacerle mantenimiento. Entonces, en mi ejemplo de una finca, otra vez, pues arreglo la cerca, arreglo las maticas, puedo arrendar, porque yo puedo arrendar un predio que está en falsa tradición, lo arriendo los pastos, eh, lo que el verdadero dueño haría. ¿Qué es muy importante también?
no reconocer a otra persona como dueño. Si en el ejemplo que he puesto esta noche siempre, si yo estoy ejerciendo posesión en un terreno y pretendo iniciar un proceso para adquirirlo a través de prescripción o de posesión, en el momento en que se demuestre o en que yo mismo reconozca a alguien más como dueño, ahí ya no hay prosperidad del proceso que pienso iniciar, ¿sí? Y esa es la razón por la que aquí puede haber preguntas. Entonces uno diría, y entonces si tengo un arrendatario, un inquilino que lleva 4 años, pues le voy a pedir para que no cumpla los 5 y no pueda iniciar una acción de prescripción. Pues no, no la va a poder iniciar porque en el contrato de arrendamiento, por eso es importante arrendar siempre con un contrato de arrendamiento y no solo de palabra, en el contrato de arrendamiento queda claro que el arrendador es una persona, en este caso Leonardo Camargo, y el arrendatario es otra persona. Cuando ese arrendatario está reconociéndome a mí como arrendador, es porque él mismo está diciendo yo no soy el dueño. Y eso tiene relación con el tema de no reconocer a otro como dueño. Entonces, es muy importante también, muchos procesos, digamos que se caen porque se reconoce a otro como dueño, ¿sí? O aparece el verdadero dueño con un contrato de arrendamiento en medio del proceso y dice, no, un momento, el señor Leonardo Camargo no puede eh, volverse dueño de esta tierra, pues yo le arrendé, que aquí está el contrato de arrendamiento. Entonces, fíjense que yo sé que todos los que estamos aquí, digamos que nos gusta el tema de los inmuebles y por eso creo que vale la pena mencionarlo. Es muy importante suscribir contratos de arrendamiento, firmar contratos de arrendamiento. Y es muy importante también, ya que estamos hablando del tema, que el contrato de arrendamiento se firme con antelación a la entrega del inmueble. ¿Sí? Ahí es muy habitual ver problemas de la siguiente naturaleza. A le arrienda a B, B le paga a A, entrega las llaves y en estos días firmamos el contrato. Y resulta que en estos días, pues se va pasando el tiempo, no se firma, por alguna razón, el que toma un arriendo no paga, se cuelga, se empieza a atrasar y el dueño o el arrendador no tiene el documento, no tiene el contrato, que es el que le sirve de base para iniciar cualquier acción para poder que le restituyan el inmueble, para poder sacar el arrendo. Sin contrato también se puede sacar, digamos, a ese arrendatario que ya no queremos, pero digamos que va a ser un poco más difícil. Entonces, el mensaje aquí es, siempre suscriban, por favor, con antelación a la entrega de las llaves y del dinero, el primer canon, un contrato de arrendamiento y no lo dejen para después. Y valga aquí también hacer otra promoción. Lo mismo pasa con los vehículos. Los vehículos, después hacemos el traspaso. No, hay que hacerlo de manera inmediata, ¿sí? No es, digamos que saludable desde el punto de vista jurídico tener un carro, si un carro esté a nombre mío, que se lo envía mi tío, después hacemos el traspaso, mi tío anda por el carro, con el carro por todas partes y está mi nombre. Entonces las fotomultas llegan a mi nombre. Si ese vehículo se ve envuelto en un accidente de tránsito, al mismo que llaman es a mí. Si se ve envuelto en alguna actividad ilícita, en algún delito, al mismo que llaman es a mí. Entonces es una invitación, un consejo a que no dejen ni los contratos de arrendamiento para firmar después, ni los traspasos para hacer después. Bueno, entonces, continuando con el tema que nos ocupa, les estaba diciendo que no se debe reconocer a otro como dueño. Em, también que se debe tener en cuenta en este tipo de procesos. Hay unos bienes inmuebles que no se pueden adquirir por prescripción o por posesión. ¿Cuáles son esos bienes inmuebles que no puedo yo adquirir por prescripción? Básicamente son los bienes baldíos y los bienes del Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el parque que tenemos aquí en Sogamoso, el Parque La Villa. Yo no podría iniciar un proceso de prescripción por un pedazo de tierra o por todo el Parque de la Villa o la Plaza de la Villa. Tampoco podría iniciar un proceso de prescripción por un pedazo, por una calle, ¿sí? Por una calle, por una carrera. Y tampoco podría iniciar un proceso de prescripción sobre un inmueble cuyo dueño sea el Estado colombiano. En esos eventos no voy a poder iniciar
ese tipo de procesos. Hay otras condiciones, la que tengo allí en la última casillita, tampoco se pueden iniciar procesos de prescripción en zonas, en bienes que están ubicados en zonas de alto riesgo. Y hay otras condiciones, pero digamos que estas son como las generales. Em, Les voy a contar un poco cómo funciona un proceso de esos. Cuando cuando se trata de un predio rural, pues ya lo dijimos, cada inmueble tiene un número de folio de matrícula, entonces necesitamos saber cuál es el número de folio, necesitamos comprar un certificado de tradición y libertad o libertad de finca, se le llama acá en Boyacá, digo acá en Boyacá porque en Bogotá no se llama así, en Bogotá se llama un certificado de tradición y libertad, pero aquí en Boyacá, particularmente en Sogamoso, se le llama una libertad de finca. Teniendo la libertad de finca, en la libertad de finca o certificado siempre aparece el nombre del verdadero propietario, ¿sí? O sea, no de quien compró en falsa tradición, sino del verdadero propietario. La demanda se dirige contra esa persona que aparece como verdadero propietario. Si esa persona ya es fallecida, pues la demanda se dirige contra los herederos indeterminados de esa persona que ya está fallecida. Las oficinas de registro de instrumentos públicos expiden un documento especial, se llama un certificado especial para proceso de pertenencia, en el que digamos que determinan quién es el verdadero propietario y contra quién debe dirigirse la demanda. Entonces, se necesita ese documento y además se necesita en los predios rurales hacer un levantamiento topográfico. Entonces, es necesario en todos los casos de predios rurales hacer un levantamiento topográfico, contratar un topógrafo que determine los linderos para poderle decir al juez en la demanda con total precisión cuál es el área total del inmueble que yo pretendo adquirir por prescripción y cuáles son los linderos, de manera específica y puntual. Todo eso a pesar que en la hoja de vida o certificado de tracción y libertad ya hay una serie de información que tiene el área y los linderos. Pero es necesario siempre hacer un levantamiento topográfico. Entonces, se necesita el certificado de tracción y libertad, se necesita el levantamiento topográfico, pues alguna otra documentación, obviamente un poder, pues hay que hacerlo a través de un abogado, y pues escribir una demanda y radicar la demanda en el juzgado. ¿Qué se necesita además? Como les dije hace un rato, demostrar que uno hace lo que el verdadero dueño haría. Entonces, los recibos de impuesto pagos, pues son completamente fundamentales para ese tipo de procesos. Si los recibos de servicios públicos están a nombre de quien pretende iniciar el proceso, pues maravilloso también, porque digamos que eso es un indicio más de que Leonardo Camargo, que es quien quiere iniciar la demanda, pues sí es el verdadero dueño. Que es muy importante también, demostrarlo a través de otros documentos. Por ejemplo, si Leonardo Camargo arrendó la finca para que, no sé, para pasto, que algunos animales, eh, pues digamos que despastaran, pues ese contrato que yo hice de arrendamiento con esa persona me va a servir para demostrar que soy yo quien está poseyendo o tengo la posesión de ese bien. Y es muy importante también, muy importante, el testimonio de los vecinos. En ese tipo de procesos también siempre uno inicia el proceso y cita o llama a los vecinos para que, digamos que en el curso del proceso y frente al juez se le pueda preguntar, señor Pepito Pérez, usted que es vecino del predio que se denomina de X forma, por favor cuéntele al despacho, ¿quién considera usted que es el dueño de ese predio? Entonces, como ya hemos tenido en mi ejemplo, Leonardo Camargo ha estado ahí ocupando el bien por 5 o 6 años. Además, soy quien hace el mantenimiento, pues es lo que los vecinos han visto. Y esos testimonios van a decir, no, pues ahí el señor Leonardo Camargo lleva muchos años ahí y yo creo que es el dueño. Entonces, también es muy importante tener en cuenta eso, como y eso hace parte de poseer el bien de manera pública, ¿sí? Que yo sea, mucho que la gente me reconozca, que la gente me vea allí. Entonces, inicia uno el proceso. En los predios rurales pasa algo y es que el juzgado cuando admite la demanda le escribe a la Agencia Nacional de Tierras, que es la ANT,
y le pide como un concepto sobre ese predio o esos predios, si son varios, para ver qué tiene por decir. La Agencia Nacional de Tierras, ¿qué puede decir? Ellos son los que determinan si el proceso es, perdón, si el predio es de los que no se puede prescribir, o sea, si está a nombre del Estado, si se trata de un predio baldío, o si se trata, en mi ejemplo poco fantasioso, de una calle del municipio de Sogamoso. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras se pronuncia en ese sentido. Si la Agencia Nacional de Tierras llega a decir ese inmueble que se pretende adquirir por prescripción corresponde a un bien baldío, pues hasta ahí llega el proceso, se acaba el proceso y no nos van a volver dueños, digamos, de, de esa finca que pretendíamos. Si por el contrario la Agencia Nacional de Tierras en efecto dice, miren, no es un bien imprescriptible, o sea, sí se puede seguir adelante con el proceso, pues el proceso empieza a avanzar, a andar. ¿Qué pasa en esos procesos? El juez ordena publicar una valla. Yo creo que todos les hemos visto esas vallas por ahí en las calles, en las fincas, en los predios, una valla gigante que dice que el juzgado primero, segundo, tercero, lo que sea, de la ciudad de Sogamoso informa y digamos que hay una serie de información ahí. Eso es una valla publicitaria para terceros. Esa valla debe contener cierta información y cierto tamaño de letra, unas especificaciones, digamos que técnicas mínimas necesarias. Por eso es que las vallas son como tan grandes. ¿Esa valla para qué sirve? Para que cualquier persona que la vea y que crea que tiene interés en ese predio, pues pueda aparecer allá en el juzgado y, no sé, por ejemplo, decir, no, un momento que Leonardo Camargo, que es el que está demandando, pues él no es el dueño soy yo. Y aparezca con una escritura, con un contrato, bueno, con lo que tenga que aparecer. Entonces, siempre que vean una valla de esa naturaleza, que les repito, estoy seguro que todos las hemos visto, es porque hay un proceso de pertenencia en el cual está involucrado ese inmueble. Puesta la valla, y además la valla tiene que ir en un sitio en especial, no es en cualquier parte, es en un sitio particular. Puesta la valla, digamos que no aparece ningún tercero interesado, nadie que diga o tenga algo por decir en medio de ese proceso. Pues el proceso sigue adelante, el juez pues ya tiene un concepto de la Agencia Nacional de Tierras, tiene un certificado de tradición y libertad, además vaya a hacer una inspección ocular al inmueble, entonces va el juez con un funcionario de su despacho, de su juzgado, al inmueble, lo ven, lo identifican, válidamente pueden preguntarle a algún vecino por ahí alguna cosa, digamos que pueden, tratan de como de confirmar lo que uno les está diciendo en la demanda. Doctor, una cosita, nos queda 5 minutos, 6 minutos en sala. Entonces, si de pronto es necesario volver a abrir la sala para continuar, volvemos y abrimos la sala. No hay ningún inconveniente, pero es para que lo tengas como presente, Ah, vale, como listo. para que dejes tus datos, tu número de contacto y no nos vayas a cerrar la sala así como inesperadamente. Entonces, como para que Ah, vale, calcules, nos listo. quedan 5 minuticos como para que compartas también tus datos y ir finalizando. Listo, vale, muchas gracias. Ok. Y hecha esa visita por parte del juzgado, si el juez está completamente convencido hasta ese momento con las pruebas que hay, digamos que expide una sentencia y pues vuelve dueño a quien inició el proceso. Si no está convencido, puede solicitar cualquier otra prueba que a él se le ocurra, otro levantamiento topográfico, cualquier otra cosa, y ahí sí determinar en qué sentido falla. Tengo una diapositiva más, voy a tratar de ser breve con esto. Estos son unas imágenes reales de unos certificados de tradición y libertad. Allí se ve la falsa tradición. Entonces, miren, en la parte inicial, yo resalté en amarillo que claramente se ve que ahí lo que hubo fue una venta de una falsa tradición. Ahí está, falsa tradición, compraventa de derechos y acciones de la totalidad de derechos y acciones que les correspondan a la sucesión ilíquida del señor fulano de tal. En esa imagen, Mauricio y Liliana le venden en falsa tradición a un señor que se llama Camilo sus derechos herenciales. Y en la diapositiva de abajo pasa lo mismo, se ve la falsa tradición, resalté ahí la fecha, 13 de diciembre del 60, ahí Rafael le vende a Delia la falsa tradición. En la anotación siguiente, fíjense que es del año 2012, es decir, pasaron 52 años desde que Adelia compró y la falsa tradición no se sanea solita por el paso del tiempo. Eso es como lo que quiero resaltar acá. Acá pasaron 52 años y Adelia le vendió en falsa tradición
a Julio, a Gilma, a Esperanza y a Pedro. Y ya ellos, Julio, Gilma, Esperanza y Pedro, si quieren sanear su falsa tradición, pues tienen que iniciar su proceso de pertenencia. Bueno, eso era como lo que tenía pues, por contarles. De mis datos que les puedo dar, no sé si quieren apuntar o les ponemos en el chat mi número telefónico. Mi oficina física está en la ciudad de Sogamoso. Telefónicamente pues me pueden contactar, me pueden escribir, me pueden preguntar lo que a bien consideren. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo acabo de dejar el contacto en el chat para que por favor lo tome. Sin embargo, se lo confirmamos, doctor, si les puede dictar ahí su número de contacto y todo para que lo llamen por si de pronto no alcanzamos a duditas o algo, pues lo puedan llamar. Sin embargo, tenemos 3 minutos de sala por si de pronto alguien quiere levantar la manito, abrir su micrófono y hacer alguna consulta. Confirmo que mi número es correcto, 301-539-7996. Sí, es correcto el que anotaste, gracias. Mm. ¿Alguien quiere aprovechar esos últimos minuticos para que pueda abrir su micrófono, su cámara y por favor aprovechen para hacer alguna consulta o sacar citas? Aprovechen para sacar citas. ¿Cómo les pareció retroalimentación? Si no tenemos dudas, para mí quedó muy claro toda la información. O sea, muy organizado, de verdad. Había cositas que en lo personal desconocía y eso que me dedico al tema. Y entonces, imagínate, cómo, de verdad que muchísimas gracias. Entonces, quisiera saber retroalimentación, ¿cómo les pareció la charla? ¿Quién quiere comentar algo? Listo, Cristina, abre tu micrófono, porfa. Ya, pero Cuéntanos. Otra vez, actívalo. Que otra vez. ya. Ya, Listo. Bueno, ahí. buenas noches. Muy buena su información. Entré un poquito tarde. Algo que se me quedó, dice que esa falsa tradición va cambiando de dueños, ¿sí? Cuando uno va vendiendo la falsa tradición, falsa tradición. Si ya llega una persona que quiere seguir complicando falsas tradiciones que han hecho, ¿sí me hago entender? Se entrecortó un Aló. poquito al final, pero si te entiendo, entonces está en falsa tradición. A le vende a B en falsa tradición, B a C en falsa tradición y C a D. Y D quiere ya sanear su falsa tradición. Ay, creo que se nos fue. Pero bueno, no, ahí está. Entonces lo que D tiene que hacer es iniciar el proceso eh, de posesión o de prescripción. D tiene que iniciar el proceso. No, no te estamos escuchando, Cristina, que tienes el micrófono silenciado. Esto, cuando ya uno no quiere ir con esas falsas tradiciones, que ya quiere uno tener su escritura, ¿sí? Eso es lo que entiendo. Exacto, sí, Ujú. sí. Que ya no quiera uno seguir de falsa tradición. Ya, y tiene que buscar la asesoría de un abogado que le ayude a ese proceso. Sí, justamente para eso es el proceso, para no seguir en falsa tradición, volverse el verdadero dueño y tener escritura. En estricto sentido jurídico no te van a dar una escritura. El juez hace o saca una sentencia, expide una sentencia y la sentencia se lleva a la oficina de registro de instrumentos públicos y allí te anotan como verdadera dueña. Deja de aparecer el término falsa tradición en ese predio. Voy a abrir la sala Ya. nuevamente porque nos queda un minuto y creo que hay más preguntas. Voy a abrir nuevamente la sala. En el mismo link, por favor, conéctese nuevamente y damos otros minuticos para preguntas. ¿Les parece? Conéctese nuevamente porque ya se va a cerrar y quiero que Listo, quede clara la información. Entonces listo. cerremos y Ya, volvemos e ingresamos. vale, ya no.